Más Noticias. Día 72 de la cuarentena. Corabastos vivió una de sus jornadas más caóticas en sus 38 años de historia. No solamente fue el cargue y descargue de alimentos lo que quedó paralizado durante casi todo el día, sino que los camioneros optaron por vender sus productos en la calle. Los ánimos empezaron a calentar a las 10 de la noche. Los atados de cebolla y los bultos dieron paso a los racimos humanos. Fue una revuelta de ruanas y de aguapanela. Comerciantes, coteros y carreteros se unieron para protestar contra el cierre de las bodegas 13, 21, 24 y 25, ordenado por la Alcaldía Mayor, para impedir el aumento del COVID en la central, que ya llega a 74 casos y 3 muertos. Estamos de acuerdo en cumplir con todas las normas de bioseguridad, pero la idea es que sea para todo Corabastos. Nosotros cumplimos con todo, pero acá nadie tiene corona. O cumplimos todos o no cumplimos ninguno. La protesta llegó a las puertas. Ningún camión estaba autorizado para salir y mucho menos para entrar. Los vehículos de carga represados desfilaron por la Avenida de las Américas y por la Goberto Mejía. Quienes pretendían entrar a comprar tampoco lo pudieron hacer. Yo venía a comprar aquí papa, alberja, yuca, papa, para mandar para Leticia. Necesitaba hacer mercado y la verdad está todo cerrado, entonces no sé dónde ir a hacer mercado. Y la única parte que hacen mercado es se hace aquí en Corabastos. Los manifestantes se agolparon al frente del área administrativa a la espera del gerente Mauricio Parra. Entre el drill tenían guardada la propuesta de cambiar el cierre de las bodegas por un pico y puesto. El SMAT vigilaba en silencio. La gente hoy se cansó de que no pueda entrar, de que no pueda comercializar. Los agricultores están sufriendo, los campesinos. Si no hay una solución, yo creo que el día de solucionar las cosas es hoy, porque si no esto se nos va a volver un caos. Los compradores se aglomeraron en todas las entradas. Para ellos, no ingresar a Corabastos es arriesgar los 3 golpes del día. ¿Por qué tienen que hacernos esto? Nosotros también estamos rebuscándonos porque nosotros también toca alimentar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nosotros vivimos simplemente de un diario. El día que no entramos ese día vamos a subir para comer porque no tenemos la plata para comer. Nosotros somos carreteros de carretas de madera. Nosotros nos ganamos el pan para pagar una vivienda, para comer, para todo. Es un trabajo. Ahora nos pusieron a las carretas pico placa. Eso no debe ser así porque nosotros trabajamos es con una zorrita que nos toca pagarla. Entonces, la calle fue la mejor vitrina para no perder el viaje. ¿A cómo la papa? 150.000 el bulto. ¿Por qué ustedes han optado por venderla aquí en la calle? No nos dejan de entrar. El patrón de nosotros está adentro. El patrón da la orden, no se puede perder el producto. Entonces nos toca ayudarle, colaborarle a vender, porque en esto está el diario de nosotros. Según cifras de Corabastos, hoy dejaron de ingresar 8.500 toneladas de alimentos en unos 1.050 camiones. La central abastece a más de 8 millones de personas y habitantes de la sabana de Bogotá. Ante el Congreso, la alcaldesa Claudia López rindió cuentas por el manejo de la emergencia de COVID-19 en Bogotá. Durante el debate, la alcaldesa se refirió a su relación con el presidente Duque. Dijo que el presidente cuenta con su apoyo, pero no con su pleitesía. La gestión de la alcaldesa de Bogotá frente a la contención de la pandemia fue tema de debate en la Cámara de Representantes. Los legisladores cuestionaron decisiones como la de cerrar Kennedy. Todos nos quieren es encerrarnos por todo un año, como lo dijo usted. Porque es que, alcaldesa, cerrar Kennedy, eso es un chiste. Como si fueran a poner un policía cuadra por cuadra o alambre de púas. Eso es una medida desesperada. Criticaron su relación con el gobierno nacional. Que todo este tiempo usted ha sido la única gobernante encargada de cazar peleas con el presidente, a ver si se siente menos responsable, pero no ha asumido competencias. Y denunciaron supuestos sobrecostos en contratos para atender la emergencia. Pero el Fondo de Salud, con la empresa Glo y Co., compraron 100.000 pruebas a 92.000 pesos, con un detrimento patrimonial de 4.948 millones de pesos. A su turno, la alcaldesa reconoció sus diferencias con el presidente Duque. A los congresistas que les molesta tanto, el presidente cuenta con mi apoyo.
Con lo que me cuentes con mi hipocresía ni mi pleitesía. Claro que hemos tenido diferencias. La del aeropuerto fue una. La de que no querían entrar en cuarentena fue otra. Y reveló que la mayor discrepancia es por las medidas económicas adoptadas. ¿De qué dependía que pudiéramos estar 3 meses bien cuidados? En mi opinión, de que se cobrara un impuesto al patrimonio y se le pagara un ingreso básico a los bogotanos y a los colombianos. Y se subsidiaran las MIPYMES en vez de darle la plata a los bancos. En su intervención, la alcaldesa también negó los señalamientos sobre irregularidades en contratación. No hay un caso del lío en Bogotá. Hay, me imagino, casos en otras regiones. También debe haber cacería de brujas, porque además de todo, los alcaldes de Colombia van a salir a deber. Además de que les quieren trasladar toda la responsabilidad, sin un centavo, con menos plata, lavándose las manos y diciendo que es toda la responsabilidad de la gente y los alcaldes y no más, ¿no? Entonces los van a coger de chivos expiatorios. A pesar que acudió al llamado del Congreso, la alcaldesa insistió en que el Consejo es el encargado de hacerle control político. Bueno, tremendo lío en Corabastos, debate político a la alcaldesa, pullas van, pullas vienen, mejor dicho, de todo. Pero vamos por partes y concentrémonos en dos cosas que son verdaderamente importantes. Número uno, el tema de Corabastos. Ustedes vieron desde la medianoche de ayer cerradas las bodegas, la gente llegando con sus alimentos pues desde distintos lugares de Cundinamarca, de Boyacá incluso, que llegan a Corabastos, y termina armándose semejante zaperoco y semejante trancón por cuenta de ese cierre. Cierre debido a que adentro los comerciantes se sienten que están siendo maltratados, que hay preferencias para unos, que las medidas no les sirven a otros, etcétera, etcétera. Fabián nos estaba dando las cifras. Él habló de 8.500 toneladas que se habrían quedado el día de hoy por fuera de las bodegas de Corabastos. Los cálculos generales de la alcaldía hablan de unas 10.000 toneladas diarias que se transan en Corabastos, para que la gente que vive fuera de Bogotá o los que viven en Bogotá y no están tan enterados recuerden el tamaño de ese negocio. Dentro de Corabastos trabajan 13.000 personas. Es que manejar ese volumen de gente dentro de un sitio cerrado con una pandemia es una cosa muy seria. 13.000 personas. Se mueven 24.000 millones de pesos al día. Con eso les digo todo para que ustedes vean la magnitud del problema, por una parte, que se arma desde el punto de vista de la pandemia, pero de la dificultad de controlarlo por otra parte. La alcaldesa ha dicho: me voy a volver a reunir con la Junta Directiva de Corabastos, con la gente del Ministerio de Agricultura, a ver si logramos hacer el plan, dice ella, si logramos, dice ella, hacer el plan que ella tiene en mente, que es descentralizar la actividad, llevar distintas áreas de las transacciones a distintos lugares para que no se concentre toda esa cantidad de gente, cosa que tiene que hacer muy rápido. Pero el caso de Corabastos es una prueba de laboratorio de lo que puede suceder en Bogotá si se vuelve a cerrar la ciudad. Recuerden ustedes, sigue subiendo el nivel de utilización de las unidades de cuidados intensivos. Al mediodía de hoy se reportó en 46,6%. Al llegar a 50% habría alerta naranja en la ciudad y se cerrarían algunos sectores y algunas actividades. Y si llegara al 70%, el cierre sería total, como la primera cuarentena que hubo en la ciudad. Por lo tanto, esto es una prueba de laboratorio, porque la gente, ustedes oyeron los testimonios que recogió Fabián. No, yo vengo y trabajo y me quiero ganar lo del día y me ponen pico y placa en la carreta y me hacen no sé qué y sé cuánto. La gente no aguanta más, ni siquiera por las ayudas que le estén dando económicamente desde el gobierno nacional y desde el gobierno local. Por lo tanto, todos los ojos pasan rápidamente de ver qué pasa en Corabastos y qué pasa en la localidad de Kennedy a qué pasa con las unidades de cuidados intensivos. Les quiero dejar dos cifras para que ustedes se las lleven a su propio análisis. La primera de ellas, unidades de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes. En Cali, 30 unidades de cuidados intensivos por 100.000 habitantes. En Medellín, 19. En Bogotá, 15. 30, 19 y 15 en Bogotá. ¿Y la cuarentena quién la aprovechó para aumentar el número de unidades de cuidados intensivos? Cali las aumentó en un 19%, Medellín en un 42%, Bogotá en un 9,6%. Ojalá que no nos cierren de nuevo la ciudad. Pues ojalá que no nos cierren la ciudad. A través de un decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, hay beneficios a sectores automotriz
también incluye transitoriamente el levantamiento del IVA para la adquisición de materias primas químicas para la producción de medicamentos. Durante la emergencia sanitaria, hasta el 31 de diciembre de 2021 estará exenta de este impuesto la importación de vehículos automotores de transporte público de pasajeros completos. Según el decreto, también se ordena la exclusión transitoria del IVA en la prestación de servicios de hotelería y turismo en lo que resta del año. Y hay otra noticia importante. El gobierno confirma que se permitirá la terminación unilateral de contratos de arrendamientos de bares. Este es uno de los sectores que se va a demorar en reactivarse por los asuntos de las aglomeraciones. Esto fue lo que dijo el ministro de Comercio. Somos además conscientes, presidente, del momento muy difícil que viven algunos sectores a quienes la realidad de los decretos de orden público les restringe su operación en un mayor plazo. Es el caso de los bares, de las discotecas, de los gimnasios, de los parques, entre otros temas. Se va a permitir temporalmente la terminación unilateral del contrato de arrendamiento con 3 principios, presidente. El primero ya estaba en el decreto 579, que significa insistir en que el arrendatario y el arrendador lleguen a un acuerdo, con una penalidad máxima que sea la tercera parte de lo originalmente pactado, buscando también facilitar este proceso, pero sobre todo con una cultura de pago. Con eso estamos acompañando a esos sectores afectados. Paula, bueno, y hay acuerdo con el tema de la prima de mitad de año, que además es de ley, ¿no? Entonces, hay plazos de aquí a diciembre. ¿Cómo es la cosa? Pues mira, hay noticias sobre ese tema de la prima y sobre otros más, porque usted está haciendo referencia al decreto 770 que expidió el gobierno para proteger los derechos de los trabajadores, pero también para asegurarse de que se siga cuidando la salud. Entonces, este decreto contempla varias cosas. Una de ellas tiene que ver con la distribución de la jornada laboral, de esas 48 horas a la semana, que podría hacerse en 4 días a la semana, jornadas de 12 horas para que las personas trabajen 4 días y descansen 3, esto para evitar aglomeraciones. Y en lo que tiene que ver con la prima, también dice este decreto que se puede aplazar su pago hasta el 20 de diciembre de este año e incluso se podría hacer en 3 cuotas diferidas hasta ese tiempo, hasta el 20 de diciembre. Eso sí, todo lo que se decida tiene que ser de común acuerdo entre las partes. Nosotros aquí en Red Más Noticias hemos preparado para ustedes un ABC acerca de todo lo que dice este importante decreto en materia laboral. En el marco de la emergencia económica por la pandemia del coronavirus, se expidió el decreto 770 que busca que trabajadores y empleadores acuerden el pago de la prima a mitad de año en 3 momentos, los cuales en todo caso deberán efectuarse a más tardar el 20 de diciembre de 2020 y sea una decisión de ambas partes. En ningún caso se puede hacer de manera unilateral. El decreto reactiva el subsidio al cesante que ha beneficiado a 91.000 personas que perdieron su trabajo y aumenta la cobertura a un total de 150.000 personas cesantes. Las cajas de compensación familiar serán las encargadas de entregarlos con las listas de espera que tienen a su disposición. En materia de jornadas laborales, se establece que para prevenir la circulación de personas en medios de transporte y aglomeraciones en espacios de trabajo, se puede organizar turnos sucesivos que no excedan las 8 horas al día durante las 24 horas y un máximo de 36 horas a la semana. Se avaló que durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la pandemia, siempre que haya acuerdo entre empleadores y trabajadores, la jornada laboral puede distribuirse en 4 días a la semana con una jornada de 12 horas y 3 días de descanso sin modificar el reglamento interno de trabajo. El Ministerio de Trabajo aclaró que para los casos en que las jornadas abarquen horarios nocturnos y festivos, deberán aplicarse los recargos correspondientes, cuyos pagos también deberán ser acordados entre las 2 partes. Se creó un programa de auxilio para los trabajadores que están en suspensión contractual que entregará una transferencia de 160.000 pesos mensuales por el número de meses que el trabajador haya estado en esa suspensión durante abril, mayo y junio. Además, a través de una circular se dieron las directrices del trabajo en casa, que en ningún momento debe equipararse al teletrabajo, que tiene su propia legislación. Aquí se establece que los empleadores no podrán asignar cargas de trabajo diferentes a las que corresponden dentro de la jornada laboral, respetar los días pactados y atender correos electrónicos y mensajes en horarios laborales. Se deben respetar todas las garantías laborales, sindicales y de seguridad social y no puede haber disminuciones unilaterales del salario sobre pretexto de que el trabajador se desarrolla en casa. Este trabajo en casa no debe interferir en los espacios personales y familiares del trabajador. Se debe respetar los descansos y la vida personal.
Y atención también a esto porque en época de teletrabajo en cuarentena nace el subsidio de conectividad. Se trata de un subsidio que aplica para aquellas personas que por todo este tema de la pandemia no estén pudiendo asistir a sus sitios de trabajo y estén ejerciendo su oficio de forma remota. Pueden acceder a él quienes devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales y su valor es igual al que está establecido en este momento para el subsidio de transporte. Estamos hablando de 102.853 pesos. Con el decreto 771 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, se establece que el empleador deberá reconocer el valor establecido para el subsidio de transporte como un auxilio de conectividad digital. El beneficio de conectividad solo estará disponible para los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales, que trabajan desde sus casas acatando la cuarentena nacional. Todos los trabajadores con menos de 2 salarios mínimos van a recibir un subsidio para la conectividad si están trabajando desde sus casas. De esta manera, el empleador deberá pagar 102.853 pesos por el subsidio de conectividad. Hay que aclarar que esta medida es solo coyuntural y por el trabajo remoto en casa. Es diferente al teletrabajo. El teletrabajo tiene la ley 1221 del 2008, donde se rigen todas las políticas del teletrabajo. El objetivo es proteger empleos y ayudar a cubrir los gastos que implican el trabajo desde el hogar. Pero sobre todo ayudando a la ciudadanía con este subsidio para que podamos continuar en nuestras labores en estos tiempos de COVID. El decreto aclara que el auxilio de conectividad y transporte no son acumulables y que no cubre a quienes desempeñan la modalidad de teletrabajo. Mucha gente estaba diciendo el día de hoy, el gobierno metió una reforma laboral por la puerta de atrás. Ustedes ya vieron la cantidad de medidas. Todas esas al amparo de la emergencia económica, social y ambiental que se ha declarado a raíz de la pandemia. Pero ojo a lo siguiente, en la medida en que han sido declaradas o decretadas bajo esa emergencia, tienen 2 características que son importantes. La primera de ellas es que van en un plazo definido, es decir, una vez termine esta crisis, se levantarían esas medidas. Y número 2, deben ser medidas acordadas entre empleador y trabajador. ¿Se acuerdan de los famosos acuerdos fraternales de los que habla el presidente de la República? No sé si ese sea el mejor adjetivo, pero son esos acuerdos de buena voluntad entre empleadores y trabajadores para flexibilizar temporalmente las condiciones laborales y facilitar el funcionamiento del mercado laboral y del empleo en medio de esta crisis de desempleo que se nos viene encima. ¿Qué clase de medidas son las claves? Ustedes han visto las más importantes, vale la pena reseñarlas. Esa jornada laboral de una semana, que son 48 horas, se va a poder hacer en 4 días. 4 días trabajados, 3 días de descanso. Y en esos 4 días, jornadas de 12 horas diarias. ¿Para qué? Para completar las 48 horas en una semana. Obviamente esas jornadas generarán unas horas extras, el gobierno dice hay que pagar las horas extras, pero habrá flexibilidad o se le permite y se le sugiere al empleador y al trabajador que pacten una flexibilidad para ver cuándo pagan esas horas extras hacia adelante, es decir, quedan negociadas, quedan causadas, pero se pagarían más adelante. Segundo punto, la prima de mitad de año, que a tanta gente le importa en la medida en que la va a recibir unos y otros que no tienen con qué pagarla. Pues la prima de mitad de año queda separada, se puede pagar hasta en 3 contados, se podría pagar en un solo contado si es que eso decide el empleador y el trabajador, pero se puede llegar a negociar hasta en 3 contados, el último de los cuales se daría en el mes de noviembre de este año, con un elemento adicional que es muy positivo. El gobierno, que está subsidiando 220.000 pesos de esa prima de mitad de año, 220.000 pesos, antes había previsto que solamente pagaría esos 220.000 pesos para personas que ganaran un salario mínimo. Ahora lo ha puesto entre un salario mínimo y 1 millón de pesos, es decir, va a cubrir mucha más gente a la cual le va a subsidiar la prima de mitad de año el gobierno. Eso es una gran ayuda para los empleadores, pero también una gran ayuda para los trabajadores y para la reactivación de la demanda en la economía. Y finalmente, la última medida que fue señalada en la nota y que ustedes saben que es importante, quienes recibían el subsidio de transporte en condiciones normales, más o menos 102.000 pesos, que es el subsidio de transporte, pueden ahora pactar con su empleador, si es que están trabajando desde la casa, que ese subsidio se traslade a la conectividad, es decir, que se les siga pagando para que en este caso terminen pagando servicios de internet, servicios de conectividad. Buena noticia también para los trabajadores que
abocados a trabajar desde la casa y a estar en el teletrabajo, no tenían con qué cubrir los costos que eso significa en términos de tecnología, y por supuesto, el que logre sacar la tecnología un poquito más barata, pues ahí termina cuadrando también parte de su ingreso. Todos estos son mecanismos, insisto, temporales bajo la emergencia económica, social, ambiental, y que además de eso deben ser pactados voluntariamente, porque las normas establecen que una medida tomada bajo una emergencia económica no puede desmejorar las condiciones de los trabajadores. Aquí no todas son desmejorando, pero sí en algunos casos flexibilizando. ¿Y todo para qué? Para evitar, ojalá, que volvamos a tener este otro mes una cifra de desempleo tan grave como la que tuvimos el mes pasado. Vamos a ver. Señor Ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, buenas noches, bienvenido a Redman Noticias. Buenas noches, Giovanni, me alegra mucho saludarlo a usted y un saludo a los televidentes. Señor Ministro, el Consejo de Estado ayer le pidió explicaciones al gobierno sobre la presencia de 53 uniformados de los Estados Unidos en Colombia. ¿Esa presencia militar viola la soberanía de nuestro país? De ninguna manera. De ninguna manera. La naturaleza de la soberanía es que ello lleva a asumir compromisos internacionales. El ejercicio de la soberanía implica comprometerse y naturalmente adquirir obligaciones. Y lo que tiene que ver con la llegada de los militares americanos hace parte de las acciones de cooperación internacional en materia militar con los Estados Unidos que se cumplen en Colombia desde hace muchísimos años. Aquí no hay ni tránsito de tropas, ni tránsito de buques o aeronaves de guerra, ni estacionamiento de estas. Señor Ministro, ¿qué van a hacer esos militares en Colombia y sobre todo en dónde, en cuáles bases militares se van a apostar? Van a cumplir con las tareas con las que cumple esa unidad de entrenamiento y capacitación. Van a asesorar, van a capacitar, van a entrenar. ¿A quién? A los estados mayores de 3 fuerzas de tarea conjuntas. ¿Para qué? Para que gracias a esa asesoría y esa capacitación hagamos las cosas mejor en materia de lucha contra el narcotráfico. A propósito del tema narcotráfico, señor ministro, los Estados Unidos han dicho que Venezuela, o el gobierno de Venezuela, el gobierno que preside Maduro, es el principal cartel de drogas. Hay una recompensa. Esta ayuda es para combatir el narcotráfico. Así las cosas, ¿esa presencia militar tiene algo que ver con las hostilidades del vecino país? De ninguna manera. Hace parte de toda una larguísima tradición de cooperación internacional en materia militar con los Estados Unidos. Y hay que reiterar, como lo he dicho en tantas ocasiones, que esos militares americanos no estarán en operaciones militares, no asumirán ninguna de las funciones propias de la Fuerza Pública Colombiana y todas las operaciones estarán a cargo de la Fuerza Pública Colombiana. Ministro, le cambio de tercio. Hace un tiempo usted presentó el cartel de los más buscados, esto en referencia a quienes amenazan y asesinan a líderes sociales. Nosotros conocimos la historia de unas amenazas muy serias a una lideresa social que vive en el Salado Huila. Sobre ese caso puntual hay noticias. ¿Qué fue lo que pasó? Se capturó a quien está sindicada de ser la persona que genera esas amenazas. Fue una acción muy importante de la policía conjuntamente con el ejército y el apoyo, por supuesto, de la Fiscalía General de la Nación. Vamos a insistir en ese cartel de los más buscados, tanto por amenazas o asesinatos de líderes sociales como por amenazas o asesinatos a exintegrantes de las FARC. Lo estamos presentando nuevamente, lo estamos anunciando en las distintas regiones de Colombia y hago un llamado a la ciudadanía a que contribuya dándonos información para capturar a estas personas que amenazan, asesinan líderes sociales o asesinan exintegrantes de las FARC. Ministro, sobre los asesinatos de líderes sociales, ¿ustedes ya han identificado o no si existe un patrón que está detrás de esas amenazas, algún grupo terrorista o algún grupo delincuencial que esté detrás de las amenazas y también de los homicidios? Hay todo tipo de circunstancias según las averiguaciones y providencias
que han sido emanadas de las autoridades competentes. Pero es evidente que el narcotráfico tiene mucho que ver con esto y esa confrontación entre grupos armados ilegales lleva a que se produzcan muchos de esos asesinatos. Por eso es tan importante avanzar de manera muy eficaz contra el narcotráfico en Colombia, que es una de las prioridades del gobierno del presidente Duque. Señor Ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Redman Noticias. Feliz noche. Un abrazo, muchas gracias. Pasamos a otras noticias porque desde Argentina llega justamente una información que consterna a los amantes del fútbol y a quienes siguieron muy de cerca la exitosa carrera de Mauricio El Chicho Serna. Es que fue llamado a juicio junto a la viuda y al hijo de Pablo Escobar, todo esto por estar implicado en un tema de lavado de activos de dineros del narcotráfico. Un juez argentino envió a juicio a María Isabel Santos, viuda de Pablo Escobar, a Juan Sebastián Marroquín, su hijo, y también al exfutbolista Mauricio El Chicho Serna por estar investigados debido a las posibles maniobras que habría hecho con dineros provenientes del narcotraficante colombiano José Piedrahíta Ceballos. En cuanto a la presunta participación del Chicho Serna en el delito de lavado de activos, fiscales investigadores que han participado en el proceso judicial han afirmado que el mismo Piedrahíta Ceballos habría acusado a Serna de ser testaferro de Carlos Aguilar alias Rogelio. La decisión de enviarlo a juicio habría sido tomada por un juez federal de Morón al anunciar la clausura de un proceso judicial iniciado en septiembre de 2016 a instancias de una nota que recibió la Procuraduría de Narcocriminalidad de Argentina de parte de un representante de la DEA. Todos los colombianos nos acordamos cuando la viuda de Pablo Escobar, Victoria Eugenia Henao, y su hijo Juan Pablo Escobar terminaron cambiándose los nombres y yéndose a vivir a Argentina. Ahora María Isabel Santos Caballero, apellidos supersonoros, y Juan Sebastián Marroquín, otro apellido sonoro. Paréntesis, uno, si le parece que son curiosos los apodos que se les ponen a las personas que entran a la criminalidad, más curiosos son los apellidos que utilizan quienes salen del mundo de la delincuencia, por lo menos habían estado en el mundo de la delincuencia y quieren iniciar una nueva vida. Santos, Caballero, Marroquín, llegan a Argentina y dicen, hasta aquí llegó nuestros lazos con la criminalidad. Pues bueno, en medio de chismes que van, chismes que vienen, cosas y cuentos que ya llevan varios años andando, finalmente son llamados a juicio, en este caso, por haber hipotéticamente cuadrado un negocio entre José Byron Piedrahíta, un narcotraficante colombiano, por lo menos presunto, por lo menos que estuvo ante la justicia de Estados Unidos y volvió al país y que estuvo vinculado con el cartel de Medellín, vinculado con las AUCs, vinculado con el cartel de Sinaloa, mejor dicho, una figura por completo, al haber ellos hecho el contacto entre José Byron Piedrahíta y un empresario argentino. ¿Un contacto para qué? Para que la plata de José Byron Piedrahíta entrara a los proyectos inmobiliarios de este empresario argentino. Es decir, lavado de dinero, según acusa la Fiscalía, porque todavía todo esto tiene que pasar por un juicio para demostrar que es verdaderamente cierto y para llevar a una condena o al tipo de sanción que se termine determinando. Pero paralelamente entra el Chicho Serna, y el Chicho Serna entra en otro negocio distinto, o por lo menos con una sospecha distinta. Y es que él le habría vendido un par de lotes y un apartamento al mismo José Byron Piedrahíta por unos precios irrisorios. Cuando las cosas se venden por precios irrisorios suelen estar vinculadas las operaciones a alguna operación mucho más non sancta, mucho menos sana y mucho más confusa, como por ejemplo el lavado de dinero. Por el momento todo está en estatus de llamado a juicio y por el momento esos son los dos casos y esos son los cargos. Vamos a ver si María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín y el Chicho Serna, como lo conocemos, terminan por dentro o terminan saliéndose de este rollo judicial en el que se han metido en Argentina. Paula García García, ese apellido sí, García García, señor, original. Paula, usted... ¿Me va a regañar o qué? No, jamás. Paula, ese tema de los micrófonos se está volviendo un lío, ¿no? Todos los días hay alguien que mete la pata porque deja el micrófono abierto. Yo ya estoy como obsesionado. Cada vez que tenemos reuniones de Teams, busco ese microfonito para que esté apagado. ¿Hoy a quién le tocó?
Ay, el turno esta vez de la chispoteada fue para el senador Antonio Sanguino. Estaban en una sesión virtual del Congreso, él dejó su micrófono abierto, contestó una llamada y con esta persona con la que estaba hablando se estaba refiriendo al senador Gustavo Petro, que estaba presente en esa sesión virtual, y dijo algo así, palabras más, palabras menos, que el senador Gustavo Petro era un saboteador. Por supuesto, cuando esto se escuchó, Gustavo Petro reaccionó, después Antonio Sanguino salió a dar explicaciones y a decir, por supuesto, lo que toca, que él no piensa que Gustavo Petro, que es su colega, sea un saboteador. Aquí está toda la historia completa. Antonio Sanguino fue la nueva víctima del virus del micrófono abierto. Durante una sesión virtual del Senado se le escapó esta frase. No le hacemos un favor a Petro para que lo sabotee. Al escuchar su nombre, el senador Gustavo Petro le pidió explicaciones a su compañero. ¿Qué estaba queriendo decir con que el Petro sabotea? Porque yo no soy un saboteador, ni estoy aquí en el Senado de la República en calidad de saboteador. Enseguida Sanguino aclaró que estaba hablando con alguien sobre un video por el escándalo de los perfilamientos. Que me estaba refiriendo a usted más bien en una actitud y en un comentario absolutamente solidario con lo que está viviendo usted y con lo que hemos vivido muchos de los opositores políticos en Colombia. La senadora Aida Abella también fue blanco de críticas en redes sociales porque algunos aseguraron que se había quedado dormida. La legisladora negó que se haya dormido y en cambio afirmó que estaba mirando el celular. Otro de los congresistas que fue pillado en una posición incómoda fue el representante de la Cámara del Centro Democrático, Juan Celis. El legislador argumentó que se está recuperando de un accidente. Tengo una microfisura en la costilla derecha, la parte posterior, y me mandaron reposo. Él por eso estaba en ese momento recostado. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Las herramientas están para comunicarnos, pero ese microfonito hay que tener mucho cuidado. Hace pocos minutos el fiscal general Francisco Barbosa emitió una nueva directiva en la que se establecen lineamientos sobre el uso de las medidas de aseguramiento. La libertad es un principio fundamental y las medidas que no se afecten ese principio será la primera alternativa. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Pues se trata de la directiva 001 del fiscal general, en la que dice que las medidas privativas de la libertad no privativas de la libertad son las primeras alternativas que se deben tomar en un proceso judicial. Sin embargo, dice el fiscal general de la Nación que en estos casos es el fiscal del caso el que debe determinar si impone otras medidas como la detención domiciliaria, siempre y cuando pueda esta persona afectar el proceso, a la sociedad, a la comunidad o incluso a la investigación misma. Pero también advierte el fiscal que hay unos casos en los que específicamente sí tiene que enviarse a prisión a las personas procesadas, cuando sean hechos de cualquier tipo de violencia contra menores de edad y cuando sean hechos de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Y advierte que en estos casos el fiscal del caso debe pedir protección para las víctimas antes de ser imputados. Por lo anterior, de ahora en adelante no se pedirá que las personas imputadas sean enviadas necesariamente a la cárcel. Información desde el centro de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Redman Noticias. Gracias, Chicho. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, rechazó en primera instancia la solicitud de sometimiento de Salvatore Mancuso. La decisión fue tomada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que argumentó en su fallo que el rol del ex jefe paramilitar fue el de miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate. Paula, le quiero mostrar un video que se conoció hace pocas horas. La policía empezó a hacerle seguimiento desde hoy a esa situación. Es una clara muestra de la intolerancia que nos puede llevar a situaciones que puedan incluso terminar en una tragedia. Miren, ese taxista que usted va a ver a continuación tocó a este ciclista. El ciclista se cayó, tuvieron una discusión. Cuando el ciclista arranca, el taxista arranca detrás del ciclista y lo atropella. Fíjese, de manera deliberada. ¡Uy! ¡Ay! ¡Cógelo! Esto pudo terminar en una tragedia, Giovanni, es increíble. Sí, uno se pone a pensar qué es lo que nos está pasando, por qué nos estamos volviendo tan intolerantes. Es el estrés, es la situación, son las afugias económicas, pero por más que usted le busque explicación, dice nada justifica una reacción tan agresiva como esta. Por fortuna ya podemos saber que este ciclista está en buenas condiciones de salud porque esto habría podido terminar mucho peor. Y bueno, ya identificado el taxista. Tengo aquí un trino sobre este tema, posteando ese video además de reconocido abogado penalista Francisco Bernate, y él entre otras cosas dice que esto que pasó allí es
una tentativa de homicidio agravada. O sea que a este señor la cosa se le puede ir seria y honda con la justicia. Y yo le doy otro datico, y es que la policía ya inició el rastreo de las placas de ese taxi y de la empresa de taxis a la cual pertenece, y seguramente va a haber noticias muy pronto. Damos como todas las noches un vistazo al mundo. Iniciaron hoy en Estados Unidos los funerales del afroamericano George Floyd, este hombre que, recordemos, murió por cuenta de un abuso policial, esto en el estado de Minnesota. Hablamos de los funerales porque van a ser 3 ceremonias las que se van a llevar a cabo en igual número de estados durante 6 días. En Minneapolis se realizó ya el primero de estos homenajes y en él el abogado de la familia, Ben Crump, entregó un mensaje en el que aseguró que George Floyd murió por la pandemia del racismo y la discriminación, mientras que el reverendo Al Sharpton, encargado de oficiar el servicio, afirmó que es momento de que la policía rinda cuentas. En el acto, los asistentes guardaron silencio total durante 8 minutos 46 segundos, el mismo tiempo que el policía Derek Chauvin estuvo arrodillado sobre su cuello hasta provocarle la muerte por asfixia. Fue la verdad, un momento bastante emotivo. Y entre tanto, en Reino Unido, nos vamos ahora para allá, hay polémica y también burlas de los ciudadanos por cuenta de una normativa que ha expedido el gobierno y que han interpretado los británicos como una prohibición de tener sexo, o por lo menos de tener sexo extraconyugal. Les voy a contar qué fue lo que pasó. En el marco de las medidas que ha tomado el gobierno para contener los contagios de COVID-19, se introdujo una enmienda en la que se establece que no se pueden llevar a cabo reuniones sociales en sitios cerrados entre 2 o más personas que no convivan bajo un mismo techo. Una medida que los británicos, como les contaba, interpretan como que se les estaría vetando el derecho a tener relaciones sexuales con personas con las que no se convive. Ante las críticas y la mofa, el ministro de Vivienda, Simon Clarke, explicó que de lo que se trata es de asegurarse de que no haya personas que se queden fuera de casa por la noche. Bueno, ¿cómo les parece a ustedes? Multa de 112 euros. ¿Cuánto es 112 euros? El que es experto en eso, tiene la calculadora todos los días, es Carlitos Salas, pero es más o menos 450.000 pesos. ¿Multa por qué? Por tener sexo en el Reino Unido con una persona que no viva en la casa con uno en estas circunstancias de pandemia. Todo el mundo, el globo terráqueo, ha puesto sus ojos sobre el Reino Unido diciendo, pero ¿cómo es posible? Pero esos resultaron más godos y más enredados y más restrictivos que cualquiera. Ojo a lo siguiente, la ley no lo dice tal cual. La ley lo que dice es que se prohíben reuniones en la casa de una persona con una o más personas que vengan de afuera. Es decir, como más o menos está sucediendo en Colombia y como no podría suceder, por ejemplo, con el cumpleaños aquel que se hizo en el apartamento del hijo de Gustavo Petro, solo por poner un ejemplo, para no hablar de las N fiestas que han agarrado en Cartagena o las N fiestas que han agarrado en Cali de manera clandestina. No reunirse con gente de afuera de la casa, dentro de la casa. Eso es lo que dice la ley. Y le preguntaron al gobierno británico, oiga, ¿y eso incluye el que haya una relación sexual con alguien que venga de afuera de la casa? Y lo que hizo el gobierno británico fue desarrollar el concepto de reunión bajo la ley británica, es decir, ¿qué entiende la ley británica por el concepto de reunión? Y lo que dice es juntarse con una o más personas para desarrollar una acción colectiva. Ajá. Eso por lo menos puso a la gente a decir, bueno, pues eso, juntarse con una o más personas para desarrollar una acción colectiva, eso está cubriendo esencialmente una relación sexual, e inmediatamente se armó el escándalo en la prensa, se armó el escándalo entre los círculos de opinión. Pero ojo a lo siguiente, hay 2 escapatorias para esta norma del Reino Unido. La primera de ellas, las autoridades aclaran, como para evitar que todo el mundo siga con el cotilleo y el chismorreo, dicen, vea, la policía está para cosas serias. La policía no se va a meter en la casa de nadie, ni va a romper puertas, ni va a incursionar de manera violenta en la casa de nadie, a menos que tenga una seria sospecha de que un crimen grave, un delito grave se está cometiendo. Esto sería como una especie de infracción, contravención, no sé cuál sea el término jurídico allá, pero están tratando de separarlo y deslindarlo de un delito grave, que es cuando la policía entraría con todo. Entonces ya por lo menos la gente está durmiendo literalmente más tranquila. Pero hay otra escapatoria, y es que esta ley tiene 2 excepciones para que la gente se pueda ver con gente de otra casa, etcétera, etcétera.
La primera de ellas son los entierros y la segunda de ellas son las mudanzas. Ya la gente está tomando nota de eso. La Federación Nacional de Cafeteros y Claro Colombia firmaron una alianza para llevar mejor conectividad a las zonas cafeteras. Se beneficiarán 453 localidades en 175 municipios, donde hoy se puede llegar gracias a la subasta del espectro. Redman Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, y el presidente de Claro Colombia, Carlos Centeno, firmaron la alianza que llevará tecnología a regiones productoras para mejorar sus servicios de comunicaciones. Constituye el desenvolvimiento de un deseo que tenían los caficultores colombianos de poder tener conectividad en sus fincas. De esta manera, más productores podrán comunicarse con sus compradores en una coyuntura donde las comunicaciones y la tecnología juegan un papel fundamental para el desarrollo de las regiones. El beneficio llegará a 453 localidades en 175 municipios de la zona cafetera, de un total de 1.358 adjudicadas a Claro, compañía que ahora podrá desplegar su infraestructura tecnológica. Con el apalancamiento de Claro se cumple entonces ese deseo del cafetero de poder tener su señal de teléfono, su conectividad en su finca cafetera. El presidente de Claro destacó la alianza que lleva mejor conectividad a las zonas cafeteras y dijo que es un puente para la equidad, cierra brechas sociales. Los beneficios de este acuerdo se verán reflejados en mejores servicios de comunicaciones que ayudarán a los productores a llegar a más compradores en el país y el exterior. La alianza facilitará la llegada de nuestra cobertura a localidades y municipios cafeteros con el fin de darles un mayor soporte en su ardua labor. Con esto continuamos ratificando nuestro propósito superior de mantener a Colombia conectada. Con esta alianza se podrán identificar también oportunidades de ofertas de servicios en equipos y planes para caficultores y se podrá avanzar en la transformación digital y conectividad regional. La alianza entre la Federación de Cafeteros y Claro Colombia tendrá una vigencia de 2 años y su duración podrá ser prorrogada por ambas partes. Estoy preocupado por Carlos el Gordito Benjumea. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues nos tiene un poquito preocupados a todos. Digo, buenas noches. Justamente tuvo que ser operado de urgencia en la clínica cardioinfantil. Resulta que se estaba quejando de un fuerte dolor en la espalda y en las piernas, pero adicional a eso hay que decir que él se aqueja también hace varios años de una insuficiencia renal, lo que por supuesto pues lo pone en el ojo del huracán, digamos, en su estado de salud. Fue intervenido, todo parece indicar que fue exitosa esta intervención, tenía la médula oprimida. Estamos esperando a que su estado de salud evolucione positivamente. Y otro artista que también nos preocupó por su estado de salud es Charly García. Tiene 68 años este músico y el sábado justamente conocimos que fue internado de urgencias en Argentina. Resulta que él se quejó de una fuerte fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y lo primero que se pensó fue que tenía COVID-19, pues justamente dio negativo para esta prueba, lo que alegró a sus seguidores. Luego en un comunicado su jefe de prensa dijo que ya había sido pasado a piso, es decir que estaba en recuperación y hoy se ha conocido que ha sido dado de alta. Muy buena noticia entonces para Charly García, quien también desde 2015 tiene unos problemas de salud graves con respecto a su cadera, fue operado de la cadera, después en 2016 tuvo una infección en la prótesis y ahora esperemos que se esté recuperando. Y cambiamos de tema para hablar de Angelina Jolie. Hoy está de celebración, 45 años tiene la actriz y es que desde el primer momento de su vida, cuando abrió los ojos en este mundo, justamente fue objeto de los paparazzis. Es que ella es hija de un reconocido actor de Hollywood, Jon Voight, y justamente desde ese momento se hablaba de su adolescencia complicada, de sus amores, luego se empezó a hablar de su trabajo como actriz, ahora como directora, como gran productora, otra vez sus escándalos amorosos, pero también hay que destacar su labor filantrópica, todos los trabajos sociales que hace y su activismo político. Ella tiene 6 hijos, 3 de ellos adoptados y lo más reciente que hizo fue la película de Maléfica.
Y hablamos del príncipe Carlos, quien se ha mostrado más sensible y más noble que nunca. Resulta que, digamos que dejó el silencio. Recordemos que a mediados de marzo nosotros habíamos compartido que había dado positivo para COVID-19. Él ya tiene 71 años y por supuesto había mucha preocupación en la Casa Real Británica. Pues ahora se ha conocido lo que ha dicho sobre lo que realmente sintió en ese momento de angustia y lo que seguramente están sintiendo muchas personas que han sufrido con este COVID-19. Me hizo mucho más determinado a ser más fuerte, sin duda, si entiendes lo que te digo. O cualquier cosa que pueda decir para hacerlo ver de esa forma. Yo supongo que fui profundamente afortunado en mi caso. Y en cierta forma no tuve nada excepto un dolor de cabeza. Eso es lo que no puedo entender, por lo que muchas personas han tenido que pasar. Hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. Síganos por nuestras redes sociales, @Red Más Noticias. Hablemos por ahí. Felicitaciones a todos los que cumplen años hoy, a los abuelitos, a las abuelitas, a los franciscos, a todos los que nos escriben a diario. Quédese con nosotros. Ya viene Zona Franca. Daniel Pacheco con un tema súper polémico. Lo que pasó con el expresidente Álvaro Uribe y su última investigación. Chao, chao, fuerza y fe, que pronto vamos a salir de esto. Hasta pronto.